Seguimos en Negocios en Imagen. Vamos a platicar ahora con Carlos Brown. Él es gerente de justicia fiscal de Oxfam México. Y es que Oxfam, que es una organización no gubernamental, presentó hoy su informe La Ley del Más Rico, que es lanzado de manera global en el contexto del inicio del foro de Davos, este World Economic Forum. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Carlos. Hola Rogelio, ¿Qué nos puedes hola, hola. decir, qué nos puedes decir de este análisis, de este informe, la ley del más rico? ¿En qué consiste? Sí, este es un informe que publicamos cada año desde Oxfam. En esta ocasión es un informe distinto porque es un informe que más allá de plantear la situación de los mil millonarios en el mundo, es decir, de las personas que poseen más de $1.000 millones de fortuna, plantea el escenario de qué pasaría si implementamos medidas para gravar su riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Poner impuestos a las grandes fortunas como ha ocurrido en otros lugares del mundo. ¿Por qué es esto? Un poco de contexto, porque la crisis de COVID-19 ha puesto una situación extraordinaria. Siempre decimos que estamos en el mismo barco, pero en realidad estamos en la misma tormenta, no en el mismo barco, porque mientras 1.700 millones de trabajadores viven en países donde la inflación supera el aumento de los salarios, hay 820 millones de personas, una de cada 10 en la Tierra, que pasan hambre, y por primera vez en los años recientes, en 25 años, tanto la pobreza extrema como la riqueza extrema crecieron. Esto presenta una situación extraordinaria. Y este es el contexto en el que planteamos las medidas desde Oxfam para preguntarnos quién debería estar aportando, quién debería estar pagando por lo que toca, por cómo financiamos los bienes y servicios públicos que se volvieron tan importantes, la educación pública, la salud pública, que se volvieron tan relevantes en el contexto de la pandemia. Pues lo que decimos desde Oxfam es que paguen lo que les toca, que los super ricos paguen lo que les toca. Carlos, ¿y qué ha pasado pues en estos años a partir de la pandemia? Tenemos la impresión de que pues la riqueza de los multimillonarios creció pues en la medida en que vimos un ascenso pues brutal de las bolsas. El año pasado no fue bueno ciertamente, pero pues los indicadores fueron muy favorables durante un tiempo y pues generaron enormes riquezas para algunos. Así es. De hecho, la mitad de la población posee solamente casi el 1% de la riqueza global, casi, estamos hablando de 0.8%, mientras que la otra mitad posee el 99% restante. Pero además, cuando hacemos énfasis en los muy ricos, cuando estamos hablando de los muy ricos, estamos hablando de los que tienen de nuevo fortunas arriba de $1.000 millones. Su fortuna aumentó durante la pandemia, 2.700 millones de dólares diarios durante la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? 54.000 millones de pesos. ¿Para qué sirven 54.000 millones de pesos? Para poner un poco en contexto, 4 días de esas ganancias, es decir, solamente las ganancias, sin tocar la fortuna previa a la pandemia, sería suficiente para erradicar la pobreza extrema en México durante un año. 42 días de esas ganancias erradicarían la pobreza en México durante un año, la pobreza por ingresos. Es decir, es dinero suficiente, porque cuando decimos, lo que decía hace rato, no estamos en el mismo barco, estamos en la misma tormenta y los barcos han sido muy distintos. Mientras unos ven ganancias extraordinarias, y eso es lo que planteamos desde Oxfam, eh, hay otros que estamos perdiendo, que somos la enorme mayoría de la población. Y ojo, esto es muy importante recordarlo. Si bien han perdido parte importante de sus fortunas, el caso de Elon Musk es emblemático, que no se nos olvide que a pesar de tener ahora el récord Guinness de la mayor pérdida de fortuna en la historia, sigue siendo el segundo hombre más rico del mundo, detrás de Bernardo, el francés. En realidad, a pesar de que han perdido tanto dinero, Elon Musk, él sigue sin perder posición, solo cayó al segundo lugar y además contribuyó apenas el año pasado con menos del 3%, pero con menos, sí, del 3% de sus ganancias totales a los impuestos en Estados Unidos. Carlos, cada año se ahonda más la brecha que divide a pobres y a ricos. Los millonarios se hacen cada vez más millonarios y los pobres más pobres. ¿Qué va a pasar? Ustedes siempre que inicia el foro de Davos presentan estos informes. Los mensajes no les llegan a los líderes que se reúnen por los próximos días allá en Suiza, no atienden a esta dramática realidad que cada año en lugar de pues subsanarse se ahonda más.
Así es, y el problema es que hemos visto que la desigualdad aumenta porque además la hemos visto como una consecuencia natural, como si fuera una cosa de todos los días y no en realidad lo que es una decisión política. Esto pasa porque no han cambiado mucho las decisiones en los últimos 40 años. Una de las muestras de esto que acabo de decir es que la recaudación de impuestos a los ingresos y a la riqueza de los más ricos, de los súper ricos, ha caído durante los últimos 40 años frente a promover impuestos al consumo y a ingresos de personas trabajadoras. Es decir, la cuenta la están pagando las personas trabajadoras. Mientras los super ricos se hacen cada vez más ricos, la cuenta la está pagando las personas trabajadoras. Y ojo, esto es muy importante. En América Latina esto se hace todavía más relevante porque la pandemia dejó 30 nuevos super ricos, pasamos de 61 a 91 y 12 millones de personas adicionales viviendo en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada nuevo super rico latinoamericano hay 400,000 personas más en extrema pobreza. Pero estos números no tienen por qué ser así. Y esta es la cosa que decimos desde Oxfam. Esta es una decisión política. ¿Qué es lo que tenemos que poner hacia el frente? Voltear a ver lo que está pasando en casos como Colombia, como Chile, como España, como Argentina, como Bolivia, que han implementado impuestos a las grandes fortunas, ya sea de manera temporal o de manera permanente, porque tenemos los dos casos en la región, y poner atención a lo que está encabezando Colombia ahora mismo. Colombia empieza a llamar hacia conversaciones más regionales, porque los países no pueden salir solos de esto. Y ese es uno de los retos que tenemos hacia el futuro. Ya se ve con el acuerdo fiscal global que planteaba el G20 con la OCDE, pero nos falta un acuerdo fiscal regional que apunte a que América Latina deje de ser la región más desigual del mundo por riqueza. Claro. Carlos, ¿y cómo aplicar estos impuestos para pues los muy acaudalados, pues a partir de lo que tú nos mencionas, el hecho también de que pues pueda funcionar y además una cosa es gravar a la persona, pero ¿qué pasa con las grandes compañías? Esa es la conversación para el futuro, nos parece, porque no solamente se trata de la propuesta, es cómo la hacemos operativa. De entrada, hay que empezar a romper el mito, nos parece. Hay que empezar a hablar de cómo la fortuna de unos cuantos no gotea al resto, ¿no? Esa es la primera conversación. Rompamos el mito, hablemos de impuestos. Esta es una conversación que ha estado ausente de la discusión pública y por eso agradecemos mucho estos espacios, porque creemos que hay la posibilidad de que esto sea una realidad en nuestro país y en la región y en el mundo entero. ¿Qué decimos desde Oxfam? Desde Oxfam decimos, un impuesto de hasta el 5% a la riqueza de los superricos del mundo podría recaudar 1.7 millones de millones, es decir, billones en español, de dólares al año. Eso sería suficiente para sacar a 2,000 millones de personas de la pobreza. Esta es la conversación del presente y del futuro. Esta fue una conversación del pasado para México, porque México ya tuvo estos impuestos, tuvo impuestos a las grandes herencias y sucesiones. Ojo, esto es muy importante, los adjetivos importan, a las grandes herencias y sucesiones. Tuvimos impuesto a los grandes patrimonios, tuvimos impuestos a las grandes ganancias extraordinarias, lo tuvimos en los 40s y 60s, fue una concesión a las élites económicas y por eso dejamos de tenerlo, pero es el futuro de América Latina y todo apunta a que va a ser el futuro del mundo. Entonces, ¿cómo lo hacemos operativo? Pues necesitamos traer a México y América Latina al siglo XXI, porque estas son conversaciones de 1900. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Tener mucho mejores registros de propiedad, acuerdos fiscales regionales, intercambios de información, es decir, por propuestas no paramos porque imaginación política no nos falta. Lo que nos falta es empezar a empujar esto en la agenda pública, en la conversación, que deje de ser un mito y se vuelva parte de las conversaciones que tenemos en el día a día como sociedad. Carlos Brown, gerente de Justicia Fiscal de Oxfam México. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Darío Rogelio. Gracias a su audiencia. Hasta pronto.